Muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar entonces del sueño en general en lactantes recién nacidos y prematuros y vamos a discutir los siguientes objetivos en la presentación. Primero, empezando a describir el sueño normal en esta población y por qué es importante tenerlo presente. Analizar los desafíos de los estudios de sueño en esta población, ya que muchas veces los neonatólogos nos piden muchos estudios de sueño, nosotros los interpretamos y después es qué hacemos con los resultados, Sí. ¿verdad? También es importante entender la importancia y viabilidad de los estudios de sueños en este grupo etario y analizar los desafíos del tratamiento en esta población. La estructura de la charla, primero voy a hablar un poco del desarrollo del sueño normal, fundamentalmente desde el punto de vista neurológico, para dar un contexto, va a ser esa parte más chiquita. Luego vamos a hablar del desarrollo respiratorio durante los primeros meses de vida y después vamos a hablar sobre los estudios de sueño, sobre los valores normales y sobre los tratamientos en poblaciones de riesgo en general. Para empezar, el sueño normal, los mecanismos que controlan el ritmo sueño-vigilia se desarrollan in útero y de hecho ya están presentes a 10 semanas de gestación, ya se pueden ver como los movimientos, por ejemplo. Los fetos que se mueven y después dejan de moverse, se asume que están durmiendo o tienen un periodo de actividad. Estos ritmos son de actividad cíclica, porque en el fondo nosotros tenemos que dejar de pensar que el sueño es algo separado de nuestras 24 horas. Es parte de un ciclo de las 24 horas que tenemos, que está regulado por el ritmo circadiano, por los genes, por la luz, que es uno de los principales, lo que se llama el Zeitgeber, lo que da la impresión de que estamos en el día o en la noche, por las actividades sociales, por la comida, las hormonas. Estos ritmos de actividad cíclica se registran ya desde las 20 semanas y en el futuro pienso yo que se van a registrar mucho antes porque las medidas de estudio están mejorando. Los ciclos duran de 40 a 60 minutos, son periodos de inactividad y periodos de actividad. Los periodos de inactividad ya están presentes el 53% de las veces a las 30 semanas y esto aumenta en la medida que el desarrollo gestacional aumenta. Esto es importante en la población de prematuros, porque si tenemos un niño que ha nacido a las 30 semanas, no podemos pedirle que tenga la misma estructura de sueño que uno que sea de término, y eso es algo que tenemos que tenerlo en consideración. En cuanto al desarrollo del sueño no REM, por ejemplo, esto para la gente que hace polisomnografía, vemos que ya hay precursores de los usos o las spindles a partir de la semana 4, una vez que el niño ha nacido. Después estos empiezan a madurar y ya podemos ver los usos completamente visibles y los complejos K a partir de los 6 meses. Eso nos permite utilizar estadios de sueño que son los mismos que utilizamos en niños más grandes y en adultos. Y luego esto se hace sincrónico a los 18 o 24 meses. Esto también está un poco retrasado en los que son pretérmino porque tenemos que ajustarle cómo ajustamos el peso, cómo ajustamos la talla o el desarrollo psicomotor. Y lo mismo el ritmo lento que vemos en el sueño non-REM, que para los que no hacen sueño, el sueño non-REM es de sueño profundo. Para ustedes que tienen niños, se pueden acordar, por ejemplo, un niño de 3 años, lo pueden cambiar de ropa, lo pueden cambiar de cama, llevarlo del auto a la casa, el niño tiene cero idea de lo que pasó porque está en sueño súper profundo. Es el mismo sueño que tienen aquellos de ustedes que hacen turnos, por ejemplo, después de un turno complicado, tienen un sueño REM súper grande, muchas veces el teléfono suena y ni siquiera lo escuchan. O puede que sus hijos, su pareja les haya hablado y ni siquiera se acuerdan, hayan tenido una respuesta automática. Y estas son fotos de cómo vemos los usos horarios, perdón, del sueño a las 3 semanas. Los valores normales de la arquitectura del sueño, por ejemplo, la latencia del sueño, que es el periodo entre que se apaga la luz y que el niño se duerme, también varía significativamente a medida con la edad y disminuye con la edad, porque al principio los niños no tienen un ritmo circadiano que está establecido hasta aproximadamente los 3 meses. Por eso vemos que esta latencia del sueño, que si ustedes quieren es algo artificial, que nosotros hacemos en el laboratorio, vemos que es más larga en los niños pequeños y que a partir de los 9 meses ya empieza a ser como eso los niños un poquito mayores, uno apaga la luz a la hora determinada y se duermen. Y lo mismo el sueño REM, que es el sueño que se caracteriza por parálisis del cuerpo, excepto del diafragma y de los ojos, y esto es muy importante, sobre todo los prematuros, porque muchas veces ellos utilizan mucha musculatura intercostal para mantener su capacidad residual funcional. Entonces, si eso estamos paralizados durante el sueño REM, va a generar estas desaturaciones prolongadas que se ven.
El sueño REM se ve al inicio de la etapa del sueño en el 64% de los recién nacidos de 3 semanas de término, y a los 6 meses vemos que disminuye. Esto es normal porque nosotros normalmente, los niños ya mayores de 1 año y los adultos, no comenzamos nuestro ciclo de sueño con REM. Generalmente lo comenzamos con sueño no REM, que es como para recargar todas las neuronas, y este sueño no REM es más largo en la medida que la persona haya estado un poco más despierta. Después de eso pasa al REM. Lo importante de esta diapositiva es que tenemos que pensar que los niños pequeños, sobre todo los prematuros, van a tener sueño REM antes y no van a tener un ritmo circadiano completo hasta aproximadamente los 3 meses, y esto va a influir en sus patrones respiratorios y en los patrones de desaturación que se van a ver. Ahí tengo una foto de uno de nuestros pacientes con un estudio de sueño. Como pueden ver, son muchas las cosas que les ponemos en la cabeza, pero los niños lo toleran bien. Esto obviamente es alguien que no está pagado para que le saquemos la foto, sino que es uno de los pacientes. ¿Qué pasa con los cambios respiratorios y la evolución de estos? Los niños recién nacidos de término, y los de pretérmino también, tienen una frecuencia respiratoria elevada, y esta frecuencia es necesaria para mantener la capacidad residual funcional. Y esto porque anatómicamente la caja torácica es mucho más distensible y no tienen tantas fibras elásticas que puedan mantener o soportar los alvéolos. Por lo tanto, si el niño respira un poco más lento, esto va a generar desaturaciones. En los pretérminos esto puede ser incluso más marcado, ¿verdad? A raíz de eso, y muchas veces tenemos que los niños necesitan respirar 60 veces por minuto para mantener una oxigenación determinada. El oxígeno o la hipoxemia es el principal en el caso de los niños menores de 3 meses, y sobre todo los pretérminos es uno de los principales estimulantes del sistema respiratorio central. Luego pasa a ser el dióxido de carbono. En recién nacidos, y sobre todo en pretérmino, esta capacidad residual funcional disminuye aún más en sueño REM, porque estamos paralizados. Lo único que estamos moviendo son los ojos y el diafragma. Si el niño cuenta con su musculatura intercostal o accesoria para mantener la capacidad residual funcional, va a caer en desaturación, y esos son los episodios de desaturación cíclica que vemos en los niños de pretérmino. Este concepto es importante porque en unos minutos más vamos a hablar un poco de la polisonografía y cómo se realiza el scoring, cómo se asignan los eventos. Y muchas veces los eventos en los niños pequeños cumplen con todos los criterios para ser catalogados patológicos, pero probablemente no lo son, y eso es algo que les voy a demostrar. Esta respuesta a la hipoxemia cambia a las 2 o 3 semanas de vida, ya empieza a madurar, y tenemos que también es distinta en sueño REM y en sueño no REM. Los niños pequeños pasan aproximadamente 50% del tiempo en uno y en el otro. Entonces tenemos que en sueño REM, cuando hay episodios de hipoxemia, vemos ahí existe una hiperventilación que es más marcada, que puede ser seguida de una hipoventilación, y en el sueño no REM, perdón, en el REM es menos marcada. En el non-REM es una hiperventilación que es sostenida, sin hipoventilación. Y esto también tiene factores importantes para nosotros para pensar cuando estamos dando oxigenoterapia a un niño prematuro. Tenemos que tener estas cosas en consideración. ¿Qué pasa con las irregularidades respiratorias? Porque nosotros, los humanos, tanto los niños pequeños como los adultos, no respiramos todo el tiempo lo mismo. Cuando estamos despiertos, ¿verdad? Tenemos la corteza cerebral que actúa en esto, podemos hiperventilar a voluntad o no hiperventilar a voluntad si hay una emoción, si estamos hablando como ahora o comiendo, respiramos entre medio y coordinamos todo bien. Esto no pasa. Muchas veces estos sistemas no están tan maduros en los prematuros y en los neonatos. Y tenemos que la respiración en el recién nacido de término y también los prematuros, la respiración periódica es más frecuente durante REM. Esta respiración periódica puede ser también asociada a desaturaciones que muchas veces son prolongadas. Si las desaturaciones son prolongadas porque la capacidad residual funcional está disminuida, el niño va a tener esos episodios de hiperventilación sostenida que están seguidas por hipoventilación o solamente de hiperventilación, y esto puede o no afectar su saturación. Los suspiros también son más frecuentes en el niño de pretérmino. Cuando tenemos suspiros, eliminamos el CO2 que tenemos
Por lo tanto, le decimos al cerebro, nuestro CO2 está un poco bajo y ahora viene una pausa central compensatoria para mantener este CO2. Eso funciona muy bien en las personas de pretérmino, en las personas de término, quiero decir, pero si tienen un niño de pretérmino que puede que no tenga todavía su control ventilatorio totalmente desarrollado, puede que cuando caigan estos episodios de desaturación no pueda compensar suficientemente y va a tener una desaturación más profunda, eventualmente puede tener un mal desenlace, que es otra cosa a considerar cuando estamos utilizando el oxígeno suplementario. En cuanto a los estudios del sueño que hacemos para diagnosticar estos eventos, ya sean centrales o obstructivos, los niños de pretérminos, hay bastantes desafíos. Ustedes vieron en la fotografía que son muchos los cables que utilizamos en los niños y por supuesto tiene la cabeza más pequeñita y requiere un poco más de creatividad para poner todo. Aparte de eso, tenemos que el sueño está menos consolidado porque el ritmo circadiano no se desarrolla hasta los 3 meses. Esto es un continuo, no quiere decir que a los 3 meses exactos lo van a desarrollar. Ustedes que han tenido niños pequeños o varios niños pueden acordarse que su primer hijo, por ejemplo, ya estaba durmiendo bien a los 2 meses y el segundo hijo puede que no a los 4 meses. Es un continuo. También, aparte, hay muchos cambios que están relacionados con la edad. En cuanto a la variabilidad del electroencefalograma, como les expliqué, se desarrollan características típicas que vemos en el sueño, también se desarrollan en un continuo hasta que el niño tiene aproximadamente 18 o 24 meses. Por lo tanto, requiere que hayan expertos que lo puedan ver. También las señales respiratorias que normalmente usamos en la polisonografía, que son el flujo nasal, la presión nasal, que son dos tubitos que van en la nariz, aparte de la medición de CO2 expirado, más los cinturones elásticos que se usan en el tórax y en el abdomen para medir los movimientos respiratorios, están sujetos a mayor variabilidad en los niños prematuros y en los niños de pequeños en general. Muchas veces requieren que haya un reposicionamiento de las derivadas que usamos. Otra cosa que pasa es que para tener una curva de CO2 exacta, generalmente eso se obtiene cuando tenemos una frecuencia respiratoria de 25 o menos. Si tenemos un niño que respira 60 por minuto, no vamos a tener una curva de CO2 perfecta. La curva de CO2 perfecta se demora aproximadamente unos 2 segundos porque tiene 4 fases, que les voy a mostrar eso un poquito más adelante. Cuando el niño respira muy rápido, porque es normal que respiren rápido, no vamos a tener una curva de CO2 tan perfecta. Muchas veces tenemos que usar aparte un medidor transcutáneo de dióxido de carbono para saber que tenemos los datos exactos. Sin embargo, el medidor transcutáneo de dióxido de carbono tiene un retraso de aproximadamente 3 minutos con respecto al CO2 expirado, porque tiene que equilibrarse a nivel de los capilares. Los últimos sistemas no necesitan tanta recalibración, pero generalmente nosotros sugerimos que se recalibre una vez durante la noche para estar seguro que estamos utilizando las medidas correctas. Aparte de eso, cuando hacemos estudios de titulación, cuando los niños vienen al laboratorio del sueño con su máscara, ya sea de CPAP o de BiPAP, muchas veces estas máscaras no hay tanta variabilidad de máscaras como existe en los niños más grandes o los adultos. Eso particularmente en la realidad de Estados Unidos, en que muchas cosas de la salud es generalmente casi toda privada y las compañías de seguro o las ISAPRES tienen mucho poder sobre qué cosas se desarrollan o no. Entonces, si tenemos una población de niños que es, por darte un número, 10 y la población de adultos es 1000, todas las máscaras van a estar desarrolladas a la población de adultos porque es lo que va a generar mayor ingreso a las compañías. O sea, es algo que también tenemos que tener presente. Y aquí le estoy hablando de la curva de CO2. Vamos a ver déjame ver si el mouse se va para arriba. Aquí, ok. Tenemos la curva de CO2. Esto es de una persona de 16 años. En esta categoría funciona ya como adulto. Y aquí tenemos las distintas fases que tiene, ¿verdad? Cuando comenzamos a expirar el aire, el CO2 parte de aproximadamente 0, va subiendo, subiendo, hasta que llegamos a un plató. Luego se produce un equilibrio y un pequeño pic ahí, hasta que la persona vuelve a inspirar y ahí el CO2 empieza a bajar, porque empieza a tomar aire hasta que llega a 0.
Y esto se repite cíclicamente y nos da los valores. Esta es una curva que es muy buena, entrega información respiración a respiración, da mucha información sobre la capacidad ventilatoria de un paciente. Eso tenemos abajo en el segundo cuadrito, un estudio de un lactante. Tenemos que este lactante tiene el CO2, lo vemos como una curva sinusoidal, no tiene el plató y es por su frecuencia respiratoria y también por su frecuencia cardíaca, ¿verdad? Todo está un poco más acelerado, entonces en esos casos lo que tenemos que usar es la medición transcutánea de CO2. Y esta es una polisonografía de un recién nacido a las 2 semanas de vida. Aquí en este minuto está en sueño REM o activo y lo importante es mostrarles que hay variabilidad de las señales de flujo. Generalmente aquí tenemos que ver, esta es una buena señal de flujo, por ejemplo, está respirando ahí bien sinusoidal, aquí de repente hay una pausita que cuesta saber, muchas veces nos ayudamos por el video para saber si la cánula todavía está en el lugar o no. Aquí vemos que la curva de CO2 no tiene plató. Y aparte, lo que es normal es la asincronía tóraco-abdominal que es característica de esta etapa por la mayor distensibilidad o compliance de la caja torácica. Como lo vemos aquí, tenemos esta señal en azul, que es la del tórax, la de abajo en azul también es el abdomen, y no se están contrayendo juntas, ¿verdad? Están como peleando una contra la otra, y eso también afecta el flujo. Otro factor importante tenemos aquí, como les explicaba, la presión nasal, el flujo respiratorio, y tampoco es tan uniforme como quisiéramos que fuera. Varía un poco, sube, baja un poquito, y eso todo lo hace el niño para mantener su capacidad residual funcional. Es algo que va variando a través de los minutos. Las indicaciones de polisonografía, en los niños pequeños generalmente muchas veces la neonatología nos consulta porque tienen sospecha de síndrome de apnea obstructivo, también para titular oxígeno, para titular la presión, si es que están con CPAP, para la evaluación del tratamiento maxilofacial y para la evaluación del ALTE en los niños que tienen aparte síntomas de obstrucción respiratoria durante el sueño. El gran problema que existe y que una de las cosas que yo conversaba con la doctora Álvarez cuando estábamos planeando esta charla es cuáles son los valores normales, porque muchas veces hacemos polisonografía en recién nacidos de pretérmino, pueden tener un mes, por ejemplo, pero nacieron a las 32 semanas, a veces lo hacemos mucho antes, tenemos prematuros extremos en nuestra unidad y salen con valores de apnea central de 15, de apnea obstructiva de 20, y son valores que en niños mayores nos harían sonar todas las alarmas de pánico. Pero ¿qué pasa? ¿Estos valores son representativos o no en esta población? Y tal vez estamos tratando el examen o estamos tratando el niño, que es la gran pregunta que nos hacemos. Entonces, al respecto de eso, es importante considerar en este estudio que mi mentora, la doctora Marcus, dedicó gran parte de su vida a estudiar la colapsabilidad de la vía aérea alta a través de las diferentes edades. Y lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es que los métodos en que se estudia la colapsabilidad de la vía aérea alta se va entregando presión negativa, que es como chupar el aire, si ustedes quieren, succionar el aire, es lo contrario al CPAP, son máquinas que están modificadas. Vamos aplicando presión negativa poco a poco hasta que la vía aérea se colapse. Y estos son todos personas que están aquí, los lactantes, los niños y los adultos son normales, personas que accedieron a participar en investigación. Y tenemos que los adultos, por ejemplo, a un determinado minuto nos aplican tanta presión negativa que nuestra vía aérea se va a colapsar, y cuando tenemos este punto en que las curvas de la presión negativa, ¿verdad?, llegan al eje X, quiere decir que no hay más flujo, eso se llama la presión crítica de cierre de la vía aérea alta, que en los adultos normales está aproximadamente ahí a menos 15, en un adulto que tiene apnea obstructiva es incluso a nivel positivo. En los niños, sin embargo, vemos que es muy difícil colapsar la vía aérea alta. En general es raro que se colapsen. ¿Y por qué? Porque los niños y todos nosotros tenemos un reflejo que empezamos a dilatar la vía aérea alta cuando existe un colapso. Y en los lactantes también es difícil colapsar la vía aérea de los lactantes al entregar presión negativa si no hay una cosa anatómica, como por ejemplo un lactante que queda con el cuellito hacia abajo, por ejemplo, o que está durmiendo boca abajo, esa es otra historia. Pero los normales, si no, es muy difícil colapsar la vía aérea alta. Esto hay que tenerlo presente cuando vemos los resultados, porque no puede ser que tenemos estos resultados todos con valores tan anormales y que los niños sean todos anormales.
Así que para seguir con eso les quiero presentar unos estudios. Esas son las causas del SAO en lactantes, pero me la voy a saltar por el tiempo. Y estas dudas que se plantean, que me planteó la doctora Álvarez y que ustedes pueden tener, no están solos en estas dudas. Les quiero mostrar, esta es una encuesta que se hizo a través de un servidor de médicos del sueño preguntando cuáles son los valores normales a diferentes edades. Y tenemos aquí que los neonatos, mucha gente dijo que mayor de 1 en el índice de apnea obstructivo ya era anormal. Otros dijeron que 2 y existía un consenso aproximadamente que la mayoría de la gente dijo mayor de 5. Pero si ustedes ven en cada etapa, tanto en el neonato o en el niño más grande o en el ya preadolescente como en el que está arriba, existe mucha variabilidad a través de las personas que son especialistas en esto, en qué consideran normal. Eso es lo mismo con respecto al índice de apnea central, tremenda variabilidad, porque los niños pequeños en general van a tener más apneas centrales, básicamente porque tienen, si están en una pausa normal, van a desaturar, y los criterios están hechos para niños que sean mayores de 1 año, incluso mayores de 2. Este es un estudio de los primeros que se hicieron en neonatos, que se estudiaron solamente durante la siesta, un estudio limitado de 3 horas, que es el grupo del doctor Daftari en Indiana. Los estudios de siesta tienen ciertas limitaciones que son muy cortos y que muchas veces no llegamos a sueño REM, pero es un buen dato que tenemos acá. Como ustedes pueden ver, estudiaron a niños de término, en este caso la mayoría tenía una edad gestacional de 39 semanas, eran menores de 1 mes y eran normales. Y lo importante es que vemos aquí los datos de ellos que tenemos, en que vamos a irnos inmediatamente a los índices. El índice de apnea hipopnea que encontraron estos niños totalmente normales es de 15. Niños que no tenían patología. Eso en un niño más grande todos diríamos, oh, es súper grave, tenemos que hacer como algo, tenemos que tratarlo. Vemos que era absolutamente normal en estos niños. Esto si lo comparamos con el estudio del doctor Brockman que hizo en Alemania, que fue con poligrafía, vemos que en su caso la poligrafía puede subestimar el tiempo que el niño pasa en periodos de sueño. Por lo tanto, es normal que a veces los valores de polisomnografía, no a veces, sino generalmente, son menores que los valores de polisomnografía. En el estudio del Dr. Brockman era aproximadamente 8 el límite del valor normal. Después el mismo grupo los repitió a los 3 meses. Esto es importante, los valores eran un poquito menor, de 5. Entonces, puede ser que los niños se mejoren con la edad o puede ser que nosotros los catalogamos de enfermos porque los criterios no están adaptados hacia ellos. Yo creo que es la segunda opción. Y otro estudio que hizo en España con niños de menor de 45 días también encontraron índices elevados. Nosotros hicimos nuestro propio estudio, estos datos no están publicados, son especiales para ustedes, los mandamos a publicación hace 10 días, así que esperamos que en unos meses más ya esté publicado. Este es el estudio que se hizo en mi laboratorio. Quien dirigió el estudio fue mi colega, el doctor Cielo, y él reclutó pacientes que eran recién nacidos de término normales para hacer un estudio de sueño dentro del primer mes de vida. Y aparte de eso, también los comparó con una población de niños que tienen Pierre-Robin y que sabemos que tienen una mayor probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño. Los niños recién nacidos normales estudiaron a 1 mes y a 4 meses y entre medio no los tratamos ni nada, fue para ver descriptivamente qué pasaba con sus índices. Y como vemos acá, nos vamos a enfocar en el primero, que es el índice de apnea y hipopnea, que lo que generalmente vemos en el niño de 1 mes era súper alto, muy similar a los valores del doctor Daftari, aproximadamente de 15, y si pensamos que tenemos aquí esta curvita que nos marca la desviación estándar, las dos desviaciones estándar, si pensamos que tal vez queremos usar esto como una referencia para valores normales, yo me atrevería a decir que un índice de apnea hipopnea menor de 18 en un recién nacido de término es normal. Esto no lo hemos estudiado en los pretérminos, pero fisiológicamente debería ser o este valor o incluso más elevado. Los mismos niños, sin que le hiciéramos absolutamente nada, volvieron a estudiarse a los 4 meses y tenemos que el índice de apnea y hipopnea era generalmente 5. No le hicimos nada. Los niños se mejoraron solo o tenemos nosotros que ajustar nuestras maneras de interpretar los estudios de sueños o los datos en los niños pequeños. Yo creo que es la segunda opción. Y lo otro que tenemos acá es como el índice de hipopnea, por ejemplo, también bajó, el índice de apnea obstructiva también bajó, y esto puede ser simplemente porque los niños tienen mayor irregularidad.
tienen una mayor regularidad que a veces hacen periodos de obstrucción de vía aérea alta, pero son capaces de compensarlo. Eso es lo que yo pienso al menos. Y lo mismo con la apnea central, y esto va de la mano con como les explicaba, con la maduración de los impulsos respiratorios a través de oxígeno y CO2 y también con la maduración de la caja torácica, la mayor formación de fibras elásticas y necesitan respirar menos frecuentemente para mantener su capacidad residual funcional. Los datos del doctor Cielo también mostraron estos son los lactantes sanos versus los que tienen Pierre-Robin. Por ejemplo, vemos que los lactantes sanos, ya les explicaba, el índice de apnea y hipopnea era aproximadamente 15. Sin embargo, los que tienen Pierre-Robin, que tienen el valor pretest, si quiere, la probabilidad pretest súper alta de tener apnea obstructiva, vemos que era mucho más alto. Entonces, yo ahora pienso, una vez que ya terminamos de analizar los datos y escribimos el paper, ahora cuando leo los estudios de los niños pequeños, incluso los menores de un año, y salen los índices elevados, les pongo la nota ahí. Por favor, note que los niños menores de un año pueden tener índices elevados y la observación como tratamiento estaría recomendada. Si pensamos que los niños con Pierre-Robin, que tienen la probabilidad pretest de tener apnea obstructiva del sueño, tienen índices de 30 y algo, yo quisiera proponer que deberíamos considerar un índice de 18 o más para catalogar a un niño como enfermo. Aquí tenemos lo mismo, la variabilidad entre los niños de Pierre-Robin que están en blanco y los de normales que están en gris, como por ejemplo tienen mayor apnea obstructivas, que estadísticamente fue un factor que era bien diferente entre los dos. Y sin embargo, las apneas centrales parece que son más importantes en los niños de pretérmino y eso fundamentalmente porque cuando tenemos apnea obstructiva repetitiva, como es el caso de los niños con Pierre-Robin, estamos con todo nuestro sistema de protección activado continuamente. Entonces, muchas veces estos niños ni siquiera tienen tiempo de tener apneas centrales porque están todo el tiempo su vía aérea tratando de dilatarse para respirar. Ahí tenemos los eventos de nuestro estudio, lo que encontramos, ¿verdad? Esta es la tabla del doctor Daftari, mostrando los apnea y hipopnea de 14.9 en los recién nacidos normales. Ahora vamos a hablar un poco de tratamiento en los minutos que quedan. También esta es una foto de un pacientito, tiene menos de un mes, utilizando su máscara de CPAP. Ahí no está conectado al tubo y todo, como lo pueden ver, no son muñecos que le hayamos pagado ni nada de eso para hacerlo. Esto es nuestra vida diaria. ¿Cuáles son los desafíos del tratamiento de los niños pequeños y sobre todo los de pretérmino? No está estandarizado. Y muchas veces nosotros como médicos nos asustamos mucho con las desaturaciones o cosas así. Queremos hacer algo. Es como nuestra mente está cableada para hacer algo. Otra alternativa, como lo hicimos en el estudio de los recién nacidos normales, que nos permitió hacerlo porque sabíamos que eran normales, que eran de términos que no pasaba nada y la familia aceptó, no hicimos nada con esos índices y los dejamos tranquilos por 4 meses y una observación con monitoreo de síntomas. Y eso es algo que vemos que se puede mejorar. También hemos usado el oxígeno como una terapia puente. ¿Y por qué la llamo como terapia puente? Porque cuando tenemos casos, por ejemplo, de apnea obstructiva severa de 30 o etcétera, o 40, y no hay una máscara y no hay nada quirúrgico para hacer todavía, no tienen Pierre-Robin, no tienen nada de eso, y no hay una máscara específica para esa carita tan pequeña, muchas veces los enviamos a la casa con oxígeno suplementario, pero explicándolo a los padres que no es el tratamiento de la apnea obstructiva y es algo que yo tampoco recomendaría en niños mayores, sino es hasta que el niño crezca un poco, 1 o 2 meses más, le repetimos el estudio de sueño sin nada, vemos cómo anda y damos la oportunidad, uno, que no tenga desaturaciones profundas y dos, la oportunidad del crecimiento y ver cómo va a andar en el tiempo. También hemos usado terapias con alto flujo sin necesariamente oxígeno como una terapia puente. Este alto flujo en los niños pequeños, sin embargo, se traduce en cierta presión. Esa cierta presión tendríamos que medir en la faringe con un transductor, es algo que normalmente no hacemos. Para mí es un tipo de CPAP, pero que solamente no tenemos como un dial para marcarlo. Y también utilizamos la cirugía, por ejemplo, en los niños que tengan Pierre-Robin o alguna otra malformación, que es la gran mayoría de los niños pequeños. Les quiero mostrar un estudio que publicamos recientemente en CHEST, lo pueden buscar en nuestro grupo, es sobre el uso de CPAP o BiPAP
en los lactantes, y nosotros consideramos que era importante tener este paper publicado porque muchas veces nos refieren niños de otras partes del país. Estados Unidos es muy grande y llega gente de otros estados diciendo vengo con mi niño de 1 o 2 meses porque tiene y esto o lo otro, y me dijeron que como que no había un tratamiento para el niño y quiero saber qué se puede hacer. Y la respuesta es sí, sí existe un tratamiento. Sí le podemos usar CPAP en un centro que tenga las condiciones para hacerlo. La primera condición para hacerlo, ¿cuál es? La voluntad. Porque cuando partimos haciendo todo este tipo de cosas que no se han hecho tan frecuentemente, generalmente la respuesta que encontramos es un no. Nos reunimos como grupo, decimos, bueno, ¿qué pensamos que podemos hacer? Y como somos porfiados, seguimos adelante. Pero es la única manera que podemos avanzar el campo en el que estamos. En este caso, comparamos los niños lactantes que habían sido iniciados con CPAP con los niños que eran mayores, que ya estaban en edad escolar, y como pueden ver, teníamos 55 niños, 14 los excluimos porque no tuvieron estudio de titulación, porque nunca usaron PAP. Eso también se ve, los otros también hubo unos que nunca usaron PAP, y finalmente terminamos con 41 lactantes y 109 niños que eran más grandes. Y lo podemos saber en la tabla, tenemos la edad de inicio en meses, eran niños tan pequeños como 1 mes hasta 4 meses, y las diferencias que tenemos, que es normal en esta población, la gran mayoría son niños con anomalías craneofacial, con síndromes neurológicos o con enfermedades genéticas, y la gran mayoría, las cirugías que tienen son dedicadas a la malformación craneofacial que tienen, como por ejemplo en este caso la distracción mandibular. Y lo que concluimos era que los lactantes de término de lo que concluimos de este estudio era que ambos grupos utilizaban el CPAP de la misma manera. Cuando vimos la adherencia a la terapia no era distinta, era igual. Y las barreras que tenían las familias eran la misma, que son, por ejemplo, que a veces la máscara puede ser incómoda, que se puede mover durante la noche o que puede sacar la nariz y ese tipo de cosas. Pero no había una diferencia entre los lactantes y los niños mayores. Y lo que concluimos y lo que preconizamos un poco como evangelio es que si alguien necesita CPAP, independiente de la edad, puede tenerlo. Los niños, una vez que se acostumbran como a respirar bien con la máquina, no van a tener problema con eso. Lo que ahora el desafío que tenemos es determinar bien quiénes son los que necesitan, porque con los datos tanto de Indiana como con los datos nuestros de CHOP, de nuevo, yo pienso que estamos a esa edad sobrediagnosticando tal vez muchos niños, y que tenemos que ser más juiciosos, por ejemplo, con las terapias puente, como el oxígeno por un par de meses, o tal vez con la observación en esos que se puedan. En los niños pretérmino, sin embargo, por la capacidad residual funcional que le explicaba y las otras alternativas fisiológicas, eh, si no sospechamos a priori, por ejemplo, si el niño no tiene una patología craneofacial ni nada de eso o una anomalía de la tráquea o de la vía aérea alta que pudiera determinar a priori que tuviera apnea obstructiva del sueño, muchas veces probablemente los estudios del sueño no estarían tan indicados porque sabemos que nos van a salir anormales. O tendríamos que esperar un poquito hasta hacerlos cuando estén más adelante. Lo que sí son súper útiles es, por ejemplo, para titular oxígeno, para ver si los niños de verdad ya no lo están necesitando, y eso es algo que lo pedimos rutinariamente cuando estamos en el periodo de weaning del oxígeno, pero generalmente eso pasa después de los 6 meses, 1 año. Entonces, las conclusiones es que los lactantes, tanto de término y pretérmino, necesitan valores normales ajustados para la edad. El índice probablemente sea mayor de 15, para hablar de anormal. Las guías actuales de los estudios de sueño sobreestiman la presencia del trastorno del sueño en los niños pequeños, sobre todo los prematuros. A más prematuros el niño, va a haber una mayor sobreestimación. La observación es una alternativa válida en los lactantes sin malformaciones craneofaciales en quien no exista la sospecha que sí de verdad puedan tener apnea obstructiva. Y el CPAP domiciliario es efectivo en lactantes de término y pretérmino, y es algo que sí se puede hacer. Para terminar, esta foto también no son modelos, es un paciente nuestro, lo pueden ver el lactantito con su CPAP, con la máscara jirafa, y el papá que también necesitaba CPAP. Nos enviaron esta foto durmiendo plácidamente. Así que con eso, muchas gracias, y después voy a estar en la sesión de preguntas con ustedes.